Tomás Vera Romeo es consultor internacional, presidente de la Fundación Ciudad y director general de Urbatel Consulting. Es una fundación privada sin ánimo de lucro que trabaja las propuestas relacionadas con la ciudad, su planificación, su desarrollo, los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos. Es responsable de la puesta en marcha del Foro Interamericano de Ciudades, cuyo objetivo es la definición práctica de un modelo de desarrollo de ciudades inteligentes, eficiente, sostenible e inclusiva. También es director de Urbatel Consulting, consultora internacional especializada en la apertura de mercados y posicionamiento de empresas para facilitar su implantación en el exterior. Es máster en MBA, Business Administration, por el Instituto de Empresas de Madrid y tiene más de 20 años de experiencia en altos cargos del sector público. Entre los años 2007 y 2011 ha sido director general de la Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Madrid y anteriormente como director general de Inmigraciones, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Su labor destaca como propulsor de la Fundación de Voluntarios, que congrega cerca de 10.000 personas, entre otras actividades en el sector público. También Tomás Vera ha realizado una serie de visitas en nuestro país desde hace más de 15 años, 20 años en Perú, con una serie de trabajos que ha realizado y que forma parte también de las experiencias que nos va a conversar el día de hoy con su ponencia. Adelante, Tomás, bienvenido. Muchísimas gracias. Me pongo aquí arriba para ver mejor o voy pasando las ponencias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por tener la oportunidad de explicar los trabajos que realizamos en la Fundación Ciudad sobre el modelo de desarrollo de las ciudades en términos generales, para que las ciudades pues, sean inclusivas, sean sostenibles y, sobre todo, partiendo de un modelo eficaz e inteligente de gestión de las ciudades. Hoy vamos a hablar sobre el modelo, modelos de planificación urbana, o sobre cuál debe ser el orden adecuado a la hora de pensar una ciudad. Normalmente no nos hacemos estas preguntas, ¿no? Pero cuando un gestor público se pone a pensar en planificar la ciudad, ¿en qué está pensando? ¿Cuáles son los objetivos que le llevan a trabajar en ese modelo de planificar y desarrollar esa ciudad? Piensan en el momento en que está viviendo la ciudad y cómo está evolucionando y cuáles son los posicionamientos y los potenciales de la ciudad, o piensa en cómo se comportan los ciudadanos y cómo se produce la interacción y la convivencia de los ciudadanos dentro de la ciudad, o piensan cómo desde la ciudad se está tratando al planeta y cómo lo que hagamos en la ciudad va a afectar al planeta en estos momentos, piensan cómo usar o cómo estamos usando en este momento las nuevas tecnologías, o piensan sobre la pobreza energética, cómo afecta la pobreza energética a las personas, o cómo afecta la falta de movilidad y cómo hay muchas personas que viven verdaderamente encarceladas en cárceles de pobreza porque tienen ausencia prácticamente absoluta de los servicios públicos más imprescindibles, ¿no? Piensan a largo plazo, piensan en cómo tiene que ser esta ciudad dentro de 10 o 15 o 20 años, o solo se piensa en forma cortoplacista, ¿no? La respuesta a todas estas preguntas en realidad es lo que va a condicionar el futuro de la ciudad. La ciudad la tienes que construir, la tienes que pensar y la tienes que planificar en función de la realidad de lo que está pasando en esos momentos en la ciudad y en función de cómo va a interactuar la ciudad a futuro con las personas, con el planeta y con el modelo de vida en el que nos encontramos. Y en realidad, cuando un planificador urbano, un alcalde, un gestor público se pone a pensar en la ciudad y cómo tiene que ser la ciudad, tiene que pensar mucho en los ciudadanos y mucho en la interacción de los ciudadanos con respecto a lo que está haciendo. Porque, ¿por qué planificamos las ciudades? ¿Cuál es el objetivo? O sea, un modelo de planificación urbana no es un modelo, no es un dibujo técnico que dibuja calles, edificios y dibuja líneas y rectas sobre un plano. ¿Cuál es el objetivo real por el cual un alcalde, un planificador urbano, un gobierno se pone a pensar cómo tiene que ser el futuro de esa ciudad? La ciudad determina la felicidad de las personas, determina la competitividad de las personas. La ciudad es en el espacio en el que vivimos. La ciudad es el espacio que
o te impulsa a prosperar o te aísla y te desintegra, puesto que la ciudad es el campo de juego en el que todos competimos. La ciudad o te integra o te aísla. Es el espacio en el que vivimos. La ciudad realmente o produce modelos de convivencia de unos con otros, modelos que impulsan a la prosperidad, o produce modelos de aislamiento social y de desestructuración social. Y ese es el campo de juego, y la ciudad lo condiciona. La ciudad es el principal espacio donde los talentos se desarrollan, las ideas fluyen, y la unidad de talentos hace que las ideas mejoren y el talento se desarrolle. Y la ciudad es el lugar de las oportunidades o el lugar de la desigualdad. Una ciudad capaz de propiciar servicios públicos que integran a las personas y que fomente la prosperidad de las personas va a propiciar oportunidades, o la ciudad se puede convertir en el gran espacio de las desigualdades sociales porque no sea capaz de facilitar la prosperidad para todas las personas. Perú, en este caso, en el Perú, el 80% de las personas viven en ciudades, y es una cifra que va creciendo. El mundo, hoy por hoy en el mundo, aproximadamente el 50% de personas viven en ciudades frente a zonas rurales. En el caso de Latinoamérica, más del 80% viven ya en ciudades, y en el caso de Perú es de los países más urbanizados del mundo. O sea, allá hacia donde va el mundo ha llegado Latinoamérica y países como Perú, y por tanto se convierten en un magnífico laboratorio de pruebas de cómo tienen que desarrollarse las ciudades. Las ciudades, por otro lado, consumen cerca del 90% de la energía que se consume en el país. Las ciudades emiten cerca del 80% de las emisiones de CO2. Y, sin embargo, apenas ocupan un 3% del espacio total del país. Por tanto, como hemos visto antes, por un lado, la ciudad es el espacio vital en el que las personas condicionan su futuro. Y, por otro lado, el pequeño espacio que ocupan las ciudades realmente es el gran condicionante del consumo energético, de emisiones de CO2 y, por tanto, de cómo cuidamos al planeta. Por tanto, la pregunta que hacía al principio, ¿por qué planificamos las ciudades? ¿Cuáles son los objetivos? Cualquier modelo de planificación urbana tiene que estar encaminado a responder a una serie de preguntas. Pues las ciudades las planificamos por dos razones: para convertirlos en modelos de erradicación de la desigualdad social y para luchar contra el cambio climático. Estos dos objetivos tienen que ser los objetivos que encardinen absolutamente todas las actuaciones y todos los movimientos que hagamos en los movimientos de planificación estratégica y planificación urbana de la ciudad. Y tienen que condicionar todas las acciones que realicemos. Todas las ciudades tienen que tener un buen modelo de planificación urbana que respondan a estos objetivos. Erradicar las desigualdades sociales y la lucha contra el cambio climático, que son los dos grandes desafíos que se juegan en Latinoamérica en el siglo XXI. Las desigualdades sociales hoy por hoy significa que más entre el 30 y el 35% de la población no está en condiciones de aportar al tejido económico, laboral, cultural y de dinamismo económico en términos generales del país, y quedan absolutamente aislados. Y esa desigualdad se produce en las ciudades porque las ciudades no son capaces de ofrecer los servicios públicos necesarios de agua, de residuos, de energía, de movilidad urbana, que realmente hagan que las personas puedan integrarse en la totalidad. Y la ciudad, como hemos visto, ocupa un pequeño espacio de terreno, menos del 3% del espacio que ocupa todo el país, pero emite más del 80% del CO2 a la atmósfera que se emite en el país y consume cerca del 90% de toda la energía que se produce. Como he dicho antes, un plan urbano, una estrategia urbana, no es un documento técnico que marca líneas, que marca suelos, que marca edificios. Una estrategia urbana tiene que ser global e implica todos los ámbitos de la ciudad. Cuando pensamos en la ciudad tenemos que pensar en el desarrollo cultural, el desarrollo sociológico, en los modelos de convivencia, en la historia de esa ciudad y cómo planearla y cómo dimensionarla hacia el futuro, en la participación de los ciudadanos, en la economía, en la movilidad y en absolutamente todos los aspectos que forman parte de esa ciudad. Las ciudades necesitan buenos modelos de gestión administrativa, necesitan buenos modelos de procedimientos políticos, necesitan buenos modelos de construcción de futuro, pero sobre todo una ciudad no es posible si no tiene un plan estratégico a futuro, no tienen un modelo de planificación.
digamos, el primer paso del futuro de cualquier ciudad es un plan estratégico que defina el futuro de esa ciudad, planee metas, planee objetivos y realmente planee cómo va a crecer la ciudad. Y cualquier plan de planificación urbana, de estrategia urbana que hagamos en las ciudades del Perú, en este caso, parte con unos condicionantes previos realmente muy difíciles y que están en este momento condicionando el desarrollo de las ciudades. Parte de la desigualdad social que hoy por hoy se produce y que se produce en las ciudades, parte, y es la principal cuestión a solucionar, de la falta de prestación de servicios públicos de forma universal. No sirve absolutamente para nada que una ciudad sea capaz de prestar servicios de calidad equiparables a cualquier ciudad del mundo a un 30% de la población, si no es capaz de prestar esos mismos servicios de forma universal a la totalidad de la población. Parte de una falta gravísima de modelo de movilidad. Hoy por hoy la estructura fundamental que debe, digamos, condicionar y dimensionar el modelo de desarrollo en la ciudad es cómo se comunican y cómo se mueven las personas. Y un modelo de movilidad no es un sistema de transporte público ni de gestión del tráfico, es un sistema global que actúa sobre todas las acciones de movilidad de las personas y parte de forma muy importante de cómo es de extensa la ciudad y cómo es de densa la ciudad, la extensión y la altura de la ciudad. Hoy por hoy vivimos y partimos de ciudades que son muy extensas y muy bajas, que son absolutamente insostenibles desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de desarrollo económico de las mismas y que realmente condicionan de forma muy importante. Por tanto, el punto de partida del modelo de planificación de la ciudad parte con esos condicionantes: desigualdad social, falta de prestación de servicios públicos universales para todos, modelo de movilidad y extensión y altura de la ciudad, que son, digamos, los condicionantes que van a marcar los modelos de desarrollo de ciudad en el futuro. Y, por tanto, es muy difícil sobre esos condicionantes, sobre ciudades extensas y bajas, sobre ciudades que no prestan servicios públicos de forma universal, sobre ciudades que no tienen modelo de movilidad y sobre ciudades que generan desigualdades sociales, es muy difícil actuar sobre el terreno con pequeñas operaciones de transformación o con pequeñas operaciones de acupuntura urbanística muy de moda en muchos lugares en este momento. Realmente el modelo no nos vale y el modelo de ciudad no nos vale y, por tanto, en cierto modo hay que revolucionar el planteamiento, hay que cambiar la visión y el modelo en el que tenemos que trabajar de forma absoluta sobre las ciudades. No solo hay que pensar en el futuro, cualquier persona que piensa en un modelo de planeamiento urbano piensa que vamos a pensar la ciudad, vamos a planificarla hacia el futuro, sino que hay que repensar el pasado y hay que rehacer muchas cosas del pasado, hay que reconstruir el modelo de ciudad y sobre todo hay que elevar el plano sobre el que actuamos. Normalmente cuando empezamos a trabajar sobre una planificación urbana empezamos a actuar sobre planos desiguales y sobre planos distintos y luego intentamos construir un puzzle con lo que nos ha resultado. Tenemos que elevar el plano de la visión de la ciudad y ver la ciudad de forma global y absoluta y empezar a trabajar sobre eso. Me acerco el micrófono. Porque tenemos que dotar a una ciudad de una dimensión más humana. Hoy por hoy, como he dicho antes, estas ciudades extensas y bajas hacen que la ciudad pierda la dimensión humana, hace que la comunicación sea realmente difícil, o por no decir imposible en estos momentos, hace que no se produzca convivencia en las calles porque la gente utiliza el automóvil para desplazarse y realmente no se produce comunicación entre las personas en las calles. La ciudad tiene que ser más verde, tiene que tener más arbolado y tiene que ser más cercana y más comunicada. Ese planteamiento, que parece aparentemente muy simple, es partiendo de las dificultades que teníamos, las condicionantes que teníamos, tenemos que llegar a esa ciudad con una dimensión más humana, más verde, más cercana y más comunicada. Porque en este momento, como he dicho, volvemos otra vez a lo de antes, en este momento no somos capaces, con el modelo de planificación y de gestión de ciudad que hoy por hoy tenemos, no somos capaces de darle agua potable a todo el mundo. No somos capaces de tratar y de recoger los residuos de todos los habitantes de las ciudades. No somos capaces de dar energía a todos los habitantes de las ciudades. No somos capaces de dar vivienda digna a todos los habitantes de las ciudades.
no somos capaces de implementar un modelo de seguridad para todos los modelos de habitantes. O sea, todo esto que estoy diciendo no significa que no haya buenos modelos de depuración, buenos modelos de residuos, buenos modelos de abastecimiento energético, buenos modelos de vivienda, buenos modelos de seguridad ciudadana para todos, o que no haya planes que eviten la emisión de CO2. El problema es que hay buenos modelos, pero no son universales, no son para todos. Y, por tanto, la estrategia de ciudad que tenemos que dirigir hacia el futuro es una estrategia que realmente sea capaz de dar servicios públicos universales a todos, porque es la única forma de empezar a erradicar la desigualdad social. Como he dicho antes, las desigualdades sociales se producen porque un porcentaje demasiado alto de las personas no tienen los servicios públicos imprescindibles y mínimos que les permiten prosperar en la sociedad, que les permiten desarrollarse, que les permiten formarse, que les permiten trabajar. Como he dicho, hay gente que trabaja que no tiene agua potable, no tiene energía, personas que pueden tardar 3, 4 o 5 horas en desplazarse a trabajar, a formarse, porque no tienen buenos modelos de vida, de movilidad, y que, por tanto, les resulta realmente imposible prosperar y desarrollarse vitalmente. Y algo muy importante, esa transformación tiene que ser sostenible en lo ambiental. Lógicamente, ese modelo que nos permita generar un modelo de servicios públicos para todos, que cambie la ciudad para que la ciudad se convierta en un espacio de igualdad de oportunidades, y muy importante, tiene que ser organizada y diseñada para poder pagarla y poder mantenerla. Hasta ahora todo era muy fácil. Hasta ahora la ciudad tiene que tener servicios públicos, tiene que tener un buen plan de movilidad, tiene que tener un plan de vivienda digna, tiene que tener un plan de energía para todos, pero realmente ese modelo de estrategias de ciudad que tenemos que plantear hacia el futuro tiene que plantear esos objetivos, pero en el mismo modelo de planificación urbana tiene que tener los instrumentos que le permitan hacerla financiable y mantenerla en el tiempo. Y, por tanto, la ciudad tiene que tener un plan estratégico, tiene que tener un plan de desarrollo urbano, tiene que tener una estrategia para la ciudad, tiene que marcar unos objetivos y, lo más importante, tiene que mantenerlos en el tiempo. Si no los mantiene en el tiempo, cualquier estrategia se viene abajo. Definir un concepto, definir la estrategia y los objetivos a largo plazo, además nos permite un sistema de victorias inmediatas sucesivas. Si tú planteas una estrategia para la ciudad, planteas unos objetivos a largo plazo y planteas unas metas que vas a ir cuantificando poco a poco, te permite ir realizando acciones e ir presentando esas acciones y ir midiendo el desarrollo de la ciudad. El problema de los cortos periodos electorales a los que se enfrentan los alcaldes es que aparentemente hacen imposible cualquier modelo de planificación, puesto que no se quieren enfrentar a modelos a largo plazo. Sin embargo, el modelo de planificación y de estrategia de la ciudad lo que te permite es establecer unas metas a corto plazo que te permite constantemente ir cumpliendo esas metas. Es como el viaje a Ítaca. Aparentemente el premio del viaje a Ítaca era llegar a Ítaca, y sin embargo no es llegar a Ítaca, es recorrer el camino. Cualquier modelo de planificación, cualquier estrategia que planteemos para la ciudad tiene que estar basada en unos objetivos, unas metas, basada en el potencial de las ciudades, basadas en la estrategia de la ciudad, y que esos hitos que se van produciendo en cada momento del plan estratégico se convierten en metas alcanzadas por cada uno de los alcaldes. Y algo muy importante: cualquier estrategia tiene que ser mantenida en el tiempo. Si no es mantenida en el tiempo, el constante cambio de estrategias hacen que fracasen en el futuro. Y el principio está en el uso del suelo y del espacio. Las ciudades extensas y bajas no son gestionables, no son controlables, y realmente hacen que sea muy difícil poder establecer cualquier modelo de prestación de servicios públicos, cualquier modelo de gestión de los mismos. La reconceptualización de la ciudad, el nuevo concepto que tiene que tener la ciudad, implica empezar a recortar los límites de la ciudad, empezar a achatarla, empezar a hacer ciudades más densas, más compactas, más altas, y, en cierto modo, mucho más humanas y mucho más cercanas. Cualquier modelo de prestación de servicio público en ciudades tan extensas se hace muy caro, insostenible en lo económico y realmente difícil de gestionar. Y, por tanto, la revolución está en empezar a densificar las ciudades y el efecto de empezar a recortar las ciudades y hacerlas realmente más densas y más compactas, en un modelo que es realmente aplicable. Además, las ciudades pueden ser así
o pueden ser así, que realmente es muy difícil de trasladar servicios, muy difícil de prestar servicios de forma eficaz, o pueden ser más densas y más altas, como veremos. La densidad te genera espacios. Cuando tú recortas la ciudad, cuando eres capaz de trasladar el modelo de población, te genera espacios para zonas verdes, para plazas, para puntos de encuentros, para acera, para convivencia, para cercanía. Te genera todo el espacio necesario para generar el espacio humano que hoy por hoy no hay. La extensión de las ciudades hace que no se produzca realmente convivencia entre las personas y cercanía. Y la densidad, sobre todo, te permite lo que decía antes, la densidad, sobre todo, te permite una estrategia económica que es capaz de financiar los servicios públicos y las dotaciones que son necesarias para dotar de servicios a las personas. En un modelo de densificación de las ciudades, en un modelo de achatar la ciudad, de hacerla más densa y más alta, generas muchos espacios de suelo libre que generan, al ser más denso el uso de ese suelo, genera plusvalías económicas que realmente te permite financiar las infraestructuras necesarias. Hace un momento hablábamos de un ejemplo que acaba de terminarse de producir en la ciudad de Madrid y que yo vine participando desde hace muchos años, que era la reestructuración de un barrio entero que se llama el barrio de la Ventilla, que es en realidad la versión número 5 de varias reestructuraciones que se produjeron en la ciudad de Madrid. Madrid, después del año 75, era una ciudad con un casco histórico centrado, muy denso, y una periferia formada por muchas ciudades y muchos barrios muy bajos, muy extensos y con muchísima infravivienda y prácticamente sin servicios públicos. Muy similar a lo que puede ocurrir ahora mismo en Lima con muchos barrios periféricos. La estrategia fue empezar a reconstruir cada uno de los barrios, cambiando vivienda baja por viviendas altas, con dotaciones, con servicios públicos y con zonas de parques, de convivencia, zonas verdes, utilizando todo el suelo que se iba generando en el espacio que se iba generando, en el espacio que iban dejando las viviendas bajas. En el espacio en el que caben 100 viviendas bajas, en un espacio de 10 viviendas bajas cabe un edificio en el que caben 100 viviendas diferentes. En el barrio de La Ventilla se acaba de terminar ahora. En el 50% del suelo se reubicaron las 2.500 viviendas de las 2.553 familias que vivían en ese barrio. En el resto del espacio se construyó vivienda libre, se construyeron dotaciones, intercambiadores de transportes y zonas verdes, y con toda la vivienda libre que se construyó se financió toda la reestructuración del barrio. Ese modelo es un modelo que tenemos que empezar a trasladar a Perú y a las ciudades peruanas, y es un modelo de densificación y de crecimiento en altura, y es un modelo que te permite financiar todo el desarrollo de los servicios públicos de la ciudad. Porque vuelvo otra vez al inicio, todas las acciones que hacemos a la hora de planificar una ciudad tienen que estar destinadas a dos objetivos: erradicar la desigualdad social mediante la prestación de servicios públicos universales para todos, y que esa reestructuración que haces de la ciudad realmente sirva para luchar contra el cambio climático. Pues la densidad es la primera. Frente a ciudades como aquellas, existen ciudades más densas. Este es un ejemplo. Hay ejemplos muy idílicos y tampoco se trata de manipular con las fotos, pero es un ejemplo en el que el espacio que dejan libre las viviendas bajas lo ocupan zonas verdes y con mayor calidad de vida para los ciudadanos. Y el ejemplo típico de Nueva York. Hoy por hoy, un habitante medio de Nueva York emite 8 veces menos CO2 a la atmósfera que un habitante de California. Y aparentemente es una ciudad de hormigón y acero, y sin embargo es una ciudad que disfruta de más metros cuadrados de zonas verdes que cualquier otra ciudad de California. Un habitante de Nueva York, cuando se levanta y se va a su trabajo, coge el metro o va andando. Un habitante de California tiene que recorrer decenas de kilómetros en coche privado emitiendo CO2. Y por tanto, el modelo más densificado y más alto produce mayores espacios comunes, mayores espacios verdes y mucho menos CO2 a la atmósfera. Y sobre todo produce la plusvalía económica necesaria para poder financiar las infraestructuras de servicios públicos que necesitamos. Una ciudad más densificada genera más espacios de convivencia, más espacios de encuentro, más espacios de vida. Y la segunda si la primera clave es la densificación y es el crecimiento en altura que permite
que permite la financiación de las infraestructuras y el desarrollo de la ciudad, la segunda clave con la que nos enfrentamos ahora es la movilidad. La movilidad, hemos pasado de la era del automóvil a la era de la movilidad. La movilidad ya no debe plantearse como una estrategia de transporte público o de gestión del tráfico. La movilidad es un modelo en el que la ciudad tiene que facilitar el movimiento de cada uno de los ciudadanos de acuerdo a cada una de las necesidades y de cada uno de los traslados. Y, por tanto, es la base de la planeación y la base de cómo vamos a pensar la ciudad a partir de ahora. Como he dicho antes, ahora va al revés. La movilidad no es el transporte público, es el tráfico. El que pretenda gestionar la movilidad de Lima a partir de gestionar los semáforos o de poner más o menos autobuses va a fracasar, ¿no? Debemos pensar en una ciudad que nos permita comunicarnos, movernos y planteando un modelo global y absolutamente multimodal a la hora de poder comunicarnos. La movilidad es la clave también de la erradicación de las desigualdades sociales. Medellín, una ciudad emblemática en cuanto a modelo de desarrollo en Latinoamérica, empezó a acabar con la violencia urbana a partir de un buen modelo de movilidad que comunicó los barrios más periféricos con el centro de la ciudad e hizo más cercana al centro de la ciudad. Y al final, las personas que pueden trasladarse a formarse o a trabajar son personas que pueden desarrollarse. Uno de los grandes problemas de desigualdad social es la práctica imposibilidad de salir de los barrios en los que viven de muchas personas. Y cuando hablamos de movilidad, de modelo de movilidad, no hablamos, como he dicho, de tráfico y de autobuses, sino que debe basarse en un modelo mixto en el que intervengan todas las posibilidades de movimiento que hay en la ciudad. Caminar. Lima es una ciudad en la que no se camina. Prácticamente hay recorridos que se hacen se tarda menos andando que en coche y la gente, sin embargo, sigue cogiendo el automóvil. La bicicleta, pero no la bicicleta como una cuestión de ocio, la bicicleta como sistema de transporte público. Es más, la bicicleta como sistema de transporte público favorece a las capas más desfavorecidas porque es un medio barato, no utiliza combustible y hoy en día se pueden conseguir buenas bicicletas por $30, pero debe concebirse como un modelo de transporte público y, por tanto, como he dicho antes, cuando planificas la ciudad lo tienes que concebir como eso. Tú no puedes incitar a las personas a ir en bicicleta y no crear las infraestructuras necesarias. Tienes que concebir un modelo en que la bicicleta sea un espacio, sea un modelo de transporte con su propio espacio y con sus propias estructuras. Los vehículos compartidos o car sharing, los modelos hoy ya con aplicaciones, es bastante fácil que se pueda compartir vehículo en cualquier momento de la ciudad. El alquiler de coches eléctricos, de motocicletas eléctricas. En Madrid se han implantado en los últimos 2 años un modelo de alquiler de coche eléctrico que está en las calles con una aplicación, lo recoges de la calle y vas de un punto a otro. El cálculo que ha hecho últimamente el Consorcio Regional de Transportes es que por cada coche eléctrico de alquiler que hay en la ciudad, dejan de entrar a la ciudad 18 coches. Porque ya se convierte, la gente llega en transporte público al centro de la ciudad y el modelo de movilidad que se produce dentro es mediante ese alquiler que te lleva de punto a punto. Y, lógicamente, el transporte público gran capacidad. Bueno, pues un plan de movilidad de la ciudad debe articular todos los sistemas para que con un solo sistema y con una sola tarjeta las personas puedan diseñar cómo se van a mover en la ciudad de forma eficaz, de forma limpia y de forma rápida. Pero la ciudad debe estructurarse de acuerdo a ese plan de movilidad. El actual modelo de ciudad extensa y baja, en el que atravesar la ciudad te puede llevar decenas de kilómetros, por no decir cientos de kilómetros, tampoco vale. Con lo cual, en ese nuevo concepto de planificación urbana de ciudad y en ese nuevo concepto de ciudad más densa y más alta y más compacta, tenemos que incardinar el modelo de movilidad que nos permita realmente poder movernos. Vuelvo a repetirlo porque quiero siempre dejarlo muy claro, con 2 objetivos: erradicar las desigualdades sociales y luchar contra el cambio climático. Estos modelos de movilidad luchan contra la desigualdad social y sirven para erradicar el cambio climático en estos momentos, ¿no? Y todo hecho, como os he dicho, encardinado en un solo sistema, en un solo modelo que permita a las personas con una sola tarjeta de transporte poder decidir qué modelo de transporte usa en cada momento. Lógicamente andar sería gratis, pero alquilar una bicicleta, coger un coche eléctrico de alquiler, subirse a un autobús, atravesar la ciudad en tranvía, etcétera, etcétera, de tal forma que el modelo de movilidad cambie. Esto implica un cambio, y muy importante,
en el modelo de comportamiento. No sirve de nada el que exista la infraestructura si no cambia el planteamiento de los ciudadanos. Por tanto, en el modelo de ciudad compacta, densa, alta, con un plan estratégico, con un diseño a largo plazo, con un modelo de movilidad, debe haber también un componente de educación pública, tiene que haber también un componente de cambio de comportamiento. Se producen paradojas muy tontas, ¿no? Gente que coge el coche para irse al gimnasio, aparcar el coche y subirse a una bicicleta estática dentro del gimnasio o empezar a correr. O sea, ese cambio de movilidad urbana y ese cambio de comportamiento público debe implementarse. Pero también se va a implementar solo a partir de que cambie la estructura de la ciudad, a partir de que la ciudad se convierta en una ciudad más cercana, más densa, más compacta, con mejores con infraestructuras para que la gente pueda coger la bicicleta, para que la gente pueda caminar de forma segura por el centro de la ciudad y que haya realmente alternativas al coche privado, que sean mucho más eficaces, que sean mucho más baratas y que realmente planteen un modelo para que la gente deje el coche en casa. Como he dicho antes, en el siglo XXI hemos pasado de la era del automóvil, el automóvil es del siglo XX, fue un modelo de movilidad del siglo XX, las ciudades se diseñaron para el automóvil y ese fue el gran error de las ciudades, y ahora tenemos que pasar a una era de movilidad, en el que lo importante es cómo llegar de forma rápida, barata y no contaminante a los lugares. Y en esa estructura combinamos no solo el modelo y las posibilidades de que las personas elijan cómo comunicarse, sino cómo vamos a construir y cómo tenemos que planificar el futuro de la ciudad. En estas fotos también son pequeños ejemplos, ¿no?, de cómo tienen que convivir los carriles bici. Los carriles bici no pueden ser calzadas por donde pasan los coches pintadas de rojo, porque son inseguras. Los carriles bicis tienen que ser estructuras separadas, seguras y que realmente sean vías de comunicación dentro de toda la ciudad. Tú no te puedes mover por la ciudad en bicicleta si no puedes llegar a cualquier sitio de la ciudad. La bicicleta no tiene que verse como un movimiento de ocio para recorrer el malecón o la costa, tiene que verse como un verdadero modelo de movilidad en la ciudad, segura y que no sea un transporte para héroes, sino que sea un modelo de transporte real. Porque hoy por hoy es un modelo para verdaderos héroes, y más en una ciudad como Lima, que es una ciudad que no tiene grandes cuestas y en la que no llueve prácticamente nunca y que tiene un clima bastante benigno todo el año. O sea, y vuelvo a decirlo, y para las capas más desfavorecidas, que tienen menos acceso a otro tipo de vehículos y que es un transporte barato y sostenible. La movilidad también tiene que estar basada en modelos de intercambio. Esta es la ciudad de Groningen en Holanda y es el aparcamiento de bicicletas y el tren que te lleva a cualquier lugar. Y también en modelos, esto es Lima, lógicamente, en modelos de gran capacidad, que no sirven para nada si no están intercomunicados y no son intermodales. O sea, al final acaban saturados si no tienes más alternativas de uso y si el punto a punto de este recorrido no está comunicado con otras intermodalidades que te permiten llegar de forma rápida a otros lugares, ¿no? Al final, como he dicho, la estrategia de movilidad es una estrategia única que tiene que pensar todos los movimientos de la ciudad y la ciudad se tiene que definir de acuerdo a esa estrategia de movilidad. Esos modelos de densificación y movilidad, en el fondo lo que están construyendo dentro de las ciudades son múltiples centralidades que tienen que estar encardinadas con el centro de la ciudad, pero tenemos que conseguir que cada uno de los distritos, cada uno de los barrios, cada uno de los espacios de la ciudad genere su propia centralidad, genere su propio espacio laboral, su propio espacio de ocio, su propio espacio de relaciones comerciales, y que los movimientos te permitan comunicarte muy bien dentro de esas centralidades de cada una de las ciudades y luego que tenga grandes sistemas de comunicación entre la ciudad. Si somos capaces de crear esas múltiples centralidades con desarrollo económico, con servicios públicos, estaremos teniendo estaremos teniendo éxito. Generan vitalidad económica, generan convivencia, generan interacción entre las personas y las ideas. Vuelvo a decir, la ciudad es el laboratorio de las ideas. La ciudad es donde se comunican las ideas y donde prospera y donde crecen, y donde una idea comunicada con otra idea produce ideas mejores. Lo que tenemos que conseguir es que la ciudad sea un espacio amable donde las ideas realmente tengan la capacidad de prosperar.
Las ciudades más densas y las ciudades con mejor movilidad son ciudades más seguras. Cuanto más densidad, más personas hay por la calle, más sensación de seguridad hay y, por tanto, mayor dotación de seguridad. Y las ciudades se convierten en verdaderos espacios de comercio al aire libre. Otros de los errores, el primer error de las ciudades fue diseñarlas para los coches, pero otro error muy grande de las ciudades ha sido desplazar el ocio y el comercio a grandes moles, en el que todo el mundo tiene que ir en coche al mall, desplazarse hacia allá con los embotellamientos y sacar el comercio y el modelo de cercanía de la ciudad, en el que todo el movimiento se puede hacer andando o se puede hacer en cortos desplazamientos, ¿no? Posiblemente la ciudad se tiene que parecer un poquito más a los centros comerciales, pero al aire libre, y los centros comerciales posiblemente un poquito más a las ciudades. Una ciudad bien definida, con una buena planeación estratégica, con una buena gestión del suelo, que al final es la clave de la financiación de la ciudad, tiene mejores herramientas para financiarse, tiene mejores herramientas para gestionar el suelo y gestionar plusvalías, tiene mejores herramientas para pensar el futuro y pensar cómo vas a financiar el futuro, y tiene mejores herramientas para tener buenos catastros y gestionar y generar buenos sistemas de impuestos públicos que permitan mantener los servicios públicos. Como he dicho al principio, el modelo de ciudad tiene que prestar servicios públicos para todos de forma sostenible y al mismo tiempo tiene que tener los elementos de financiación dentro del modelo de ciudad. Cualquier alcalde diría, tú a mí dame 200 millones de dólares y te voy a poner autobuses, te voy a poner bicicletas, centros de tratamiento de agua y lo que haga falta, pero eso no es posible. El dinero no crece en los árboles. Tienes que generar ciudades capaces de financiar las instalaciones por sí mismas y capaces de sostenerse por sí misma. Y solo hay una fórmula: una estrategia urbana, un modelo de planificación urbano, la gestión del suelo que te permite prever por dónde y de qué forma va a crecer la ciudad, cómo vas a gestionar ese suelo para generar plusvalías económicas y un buen modelo de catastro que te permita financiar a largo plazo el mantenimiento de las instalaciones. Una vez que has pensado la ciudad, que la has planificado, que has gestionado un modelo a largo plazo con objetivos claros, que tienes una estrategia de ciudad, que sabes hacia dónde va tu ciudad y cómo tiene que desarrollarse, que tienes instrumentos de financiación, en esos momentos eres consciente de que tienes recursos muy escasos y que tienes que ser muy eficaz a la hora de gestionarlos. Y una vez que has pensado la ciudad y que tienes instrumentos de financiación, es cuando tienes que empezar a incorporar las herramientas de gestión inteligente. Lo que ahora está muy de moda, el Smart City. Tienes recursos escasos y tienes que ser muy eficaz a la hora de gestionarlo. Pero no sirve de nada implementar tecnología en la ciudad, microchips en las papeleras que te digan cuándo tienes que recogerla o dejar de recogerla. No sirve de nada implementar modelos smart si la ciudad no está planificada y está financiada. Y por tanto, el orden de gestión de la ciudad es planificación urbana, estrategia urbana, modelo de movilidad, financiación y a partir de ahí gestionar los modelos de gestión inteligente que nos van a ayudar a mejorar mucho la eficacia en el uso de los recursos. Pero siempre por ese orden, a partir de la planificación urbana. Y finalmente, como final, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, de cómo modelizar la ciudad, de cómo planificarla, de cómo preparar una estrategia para la ciudad para el futuro, de cómo sacar el potencial de la ciudad, establecer un plan estratégico y establecer un plan de uso de suelo y de modelización urbana, de densificar la ciudad. No tiene nada que ver con la altura de la ciudad, no tiene nada que ver con la movilidad de la ciudad, no tiene nada que ver con la financiación de la ciudad, pero es lo más importante de la ciudad. Solo las ciudades que apuestan por la educación de sus niños son las ciudades que prosperarán en el futuro. Solo. Si tenemos que pensar en una ciudad con dos objetivos, que es erradicar las desigualdades sociales y luchar contra el cambio climático, todo tiene que estar centrado en cómo vamos a educar a los niños de la ciudad. Y las ciudades triunfan si son capaces de educar a los niños de forma correcta. Muchísimas gracias.